Ya, voy a decir lo mismo que hice al otro grupo, ya. Se supone que vía visual es complicada, ¿ok? ¿Ya? Es muy complicada de entender porque igual tiene como hartas vías que se decusan, otras vías no. Entonces mejor voy a tratar de hablar como una nomenclatura para que todos nos entendamos, ¿ya? Ya, primero, la primera regla que yo creo que es importante para vía visual es que está todo invertido, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las cosas que están invertidas? Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este momento. Porque hay dos conceptos que nosotros hablamos en vía visual. Hablamos de campo y hablamos de retina. Y estas son las estructuras que están cruzadas. Entonces, nosotros tenemos una retina que puede ser una retina medial, una retina lateral, una retina superior, una retina inferior. Estas retinas se supone que van a recibir el campo opuesto. Entonces, por ejemplo, la retina lateral, por ejemplo, va a recibir entonces el campo medial, que sería el campo lo que nosotros realmente vemos, ¿ya? Y la retina es lo que es la retina propiamente tal, por el espacio que se encuentra a nivel del ojo. Eso es como la idea que quiero que se quede. ¿Se entendió eso o no? De que está todo cruzado y que una cosa es retina y otra cosa es campo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo veo aquí, por ejemplo, lo medial, eso corresponde al campo medial. Y ese campo medial va a llegar a la retina lateral. Esa es como la idea importante que quiero seguir aquí. Segundo, no toda la información que llega aquí se acusa a nivel de quiasma óptico. Yo creo que eso lo tienen claro, ¿no? ¿Qué información es la que se decusa aquí? La nasal. ¿El campo nasal o la retina nasal? El campo lateral, pero la retina nasal. ¿Los campos laterales o las retinas nasales? Entonces, digamos que por alguna razón se me lesiona el quiasma óptico. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo va a estar expresado? ¿O qué se va a alterar? Lo lateral. Ambos campos laterales. Y eso recibe un nombre en clínica que es hemianopsia bitemporal. Entonces ustedes pueden decir, el paciente no ve por los lados, probablemente tenga una lesión a nivel del quiasma óptico. ¿Se entiende? Es como importante que se entienda. ¿Ya? Eso. La segunda cosa son las neuronas. ¿Cuántas neuronas tiene la vía óptica? 4. La que recibe la información de la luz, probablemente tal, van a ser los conos y los bastones, ¿ya? ¿Cuáles reciben el color y cuáles reciben blanco y negro? Blanco y negro los bastones. ¿Sí? ¿Y los conos? Los colores. Colores. Muy bien. Ahora, la segunda neurona corresponde a una neurona que es bipolar, ¿ya? Y la tercera neurona es la ganglionar, la cual su axón va a formar el nervio óptico, ¿ya? Ya. Ahora yo creo que entiendan como la disposición en 3 dimensiones, ¿ya? Esto es como el nervio óptico y ahí está todas las estructuras del ojo, ¿ya? ¿Qué les parece curioso aquí? Con relación a la distribución de las neuronas. Que están más profundas las del primero y las otras están más... Ya. Entonces, si se dan cuenta, es como que se va hacia adentro primero y las neuronas como que van avanzando. O sea, las que están más como hacia afuera, o en este caso en la superficie de la retina, son los conos y los bastones, los receptores de luz. Y se van yendo hacia adentro. Entonces, como que se podría decir como que la luz atraviesa las neuronas antes de llegar a los conos y bastones, tiene que pasar por todas estas neuronas. No es que haga sinapsis en esto, sino que tiene que pasar por todo eso antes de llegar a los conos y los bastones, que son las que realmente van a entre comillas, interpretar lo que es la luz. Las otras neuronas no interpretan, o sea, reciben información de los conos y los bastones. ¿Ya? Entonces, ¿qué retina es la que se decusa en el quiasma óptico? La nasal. Por lo tanto, las laterales las retinas temporales son las que van a ir directamente o en el mismo lado de la vía óptica. ¿Cómo se llama esta estructura que está posterior al quiasma óptico? Tracto óptico o cintilla óptica. Ya. Bueno, me di cuenta que están que están numeradas. ¿Alguien entiende por qué están numeradas o no? No están por las estructuras. Es que lo que pasa es que uno también puede decir ya, si se lesiona el nervio óptico tengo una característica, si se lesiona el quiasma tengo otra característica, si tengo lesionado el tracto se ve otra clínica, si está lesionado a nivel de la radiación óptica hay otra clínica, si está lesionado a nivel de la corteza cerebral hay otra clínica. Entonces igual creo que no se van a preguntar en neuro ahora, pero para más adelante es lo que al final les va a servir. Y es como lo importante. Tienen que después acordarse de esta vía porque después va a haber una clínica específica que va a estar asociada a un lugar de la lesión. Ya. Entonces,
el nervio óptico está formado por el axón de qué neurona? Ganglionar, ya. La siguiente sinapsis ocurre a nivel del tálamo, a nivel de los cuerpos geniculados laterales. Ya. Luego están formando las radiaciones talámicas, en este caso que son las radiaciones ópticas, que son las que llegan a nivel del córtex. ¿A nivel de qué lóbulo? Lóbulo occipital. La cosa es que van a haber algunas radiaciones ópticas a nivel de arriba y abajo de la fisura calcarina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si seleccionan las que están arriba, La visión de abajo, Ryan. es abajo. Entonces, por eso la primera regla, acuérdense que está todo cruzado aquí, ¿ya? ¿Se entiende, no? Igual esta vía es un poco complicada, entonces... ¿Es el campo o la retina? El campo es el que se altera, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante que quiero que sepan, ¿ya? Ahora vamos a alcanzamos a hablar de otra estructura que es el reflejo pupilar o fotoacomodador, ¿ya? Como es un reflejo, se supone que tiene tanto vía aferente como vía eferente, ¿ya? La vía aferente corresponde a esta, que es la vía visual. Y la vía eferente está a cargo del núcleo accesorio del oculomotor, que sus fibras van a ir a través del nervio oculomotor para generar el reflejo. Por lo tanto, si se lesiona tanto el nervio óptico como el nervio oculomotor, no vamos a tener el reflejo. ¿Ya? No sé qué más podríamos hablar. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que explique algo de nuevo? ¿No? De lo que se puede pinchar. No sé. Bueno, nosotros no tuvimos A ver, no. este práctico, así que ni la prueba tampoco, así que la verdad no sé qué podrían hacer. Yo no entendí esto, es que lo que pasa es que los receptores son los conos y bastones. Entonces, ¿por qué le llega último a ellos? Eso no entiendo. No es que le llegue a último, sino que tiene que pasar por toda esta estructura antes de llegar aquí. Lo digo como curiosidad porque cuando uno tiende a estudiar esta vía, como que piensa que está todo para atrás. Y luego se unen atrás y forman allá. La cosa es que como que se hace adelante, los nervios como que se mueven hacia adelante primero. Primero la bipolar, luego hacia adelante se mueve la cono y bastones, la bipolar se mueve hacia adelante y luego ganglionar. Y luego como que el axón pasa por encima de todas estas cuestiones antes para llegar al nervio óptico. ¿Se entiende eso? No es como que la luz como que tiene que pasar por todas estas estructuras antes de llegar a los conos y los bastones. Pero no es que reaccione con esas neuronas, sino que simplemente pasa a través como una estructura sólida antes de llegar a los conos y los bastones. Entonces las tres primeras neuronas están en el ojo y la otra está en el tálamo. ¿Estás grabando, cierto? Ya. Voy a agregar una cosa que el otro grupo no alcanza a explicar, porque estaba explicando más lentito, que es como... Se enredaría mucho si le explico qué lesiones se alteran, ¿o no? ¿No? Aunque sea para pura curiosidad, ¿no? ¿Ya? ¿Se animan o no? ¿Sí o no? Si no, pasamos, explicamos cosas... Porque al final esto es como lo que más le va a servir. Ya ver. No quiero que me digan ni el nombre de la enfermedad, ni cómo se llama la alteración, sino que me digan como ya, por ejemplo, este nervio se altera. ¿Qué campos no voy a ver? Todo el derecho. A la izquierda. Bueno, depende de cómo se interprete. Ya, pero se altera la visión del ojo correspondiente, del mismo lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien no tiene visión de un ojo completamente, puede indicar, o tú puedes indicar como hipótesis que probablemente está alterado el nervio óptico, de ese mismo lado. Lesión del quiasma óptico. ¿Qué retina se supone que se decusa aquí? Nasal. Por lo tanto, los que se van a estar alterados son los campos temporales. Por lo tanto, la clínica habitual va a ser una alteración de los campos temporales. O sea, el paciente no va a ver como de la mitad del ojo para afuera. Ya. Por ejemplo, si la lesión es del tracto óptico, aquí ya se complica un poquito. ¿A alguien se le ocurre? Retina temporal, ipsilateral y nasal contralateral. A simple vista y en caso es como se entiende, pues si la temporal del mismo lado porque no se decusa y la nasal del lado contrario porque se decusó. Ahora, ¿cómo se expresa eso en clínica? Yo me lo aprendí, no es como lo aprendí, pero entendí que, por ejemplo, si se lesiona, por ejemplo, el tracto óptico del lado, no miremos la maqueta, del lado, por ejemplo, del lado derecho, voy a tener alteraciones de los campos izquierdos. Entonces, el campo izquierdo del ojo, el campo izquierdo del ojo izquierdo va a ser el lateral. Y el campo izquierdo del ojo derecho es el medial. Entonces, por eso se llaman hemianopsias homónimas, porque son como el mismo lado. Entonces, por ejemplo, si el paciente no ve justo el lado izquierdo de este ojo y el lado izquierdo de este otro ojo, en la mitad, probablemente esa lesión del tracto óptico del lado contralateral. Si no lo entienden, no se preocupen, esto es como solamente por curiosidad. Y por ejemplo, si tenemos lesiones a nivel de la corteza o a nivel de las radiaciones talámicas, podemos tener incluso cuadrantopsias, que son alteraciones solo de un cuadrante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque si hay una lesión a nivel de aquí, va a ser EMI. Y si además las radiaciones talámicas, unas van arriba de la fisura calcánea y otras van abajo, entonces podemos lesionar las de arriba, entonces me va a dar una lesión que es de la mitad del ojo, pero arriba o abajo. Entonces va a ser un cuadrante solamente. Entonces, por ejemplo, si les digo que está alterado, por ejemplo, el cuadrante... No, es muy complicado. Ya. Valemos mejor la red, ya. Si tenemos, por ejemplo, lesionadas las radiaciones talámicas superiores del lado derecho, ¿cómo va a estar expresado en el paciente? El Analizado. campo inferior. Ya, primero el campo inferior. Y del lado izquierdo, Si es del lado derecho de la lesión, se va a expresar en el lado izquierdo. Entonces va a dar una cuadrantopsia homónima del lado izquierdo. Es muy enredado. Y si no lo entienden, no se preocupen, porque igual uno, al estudiarlo con el tiempo, uno lo termina entendiendo. Pero eso. Entonces acuérdense siempre que esta vía es importante más que nada porque se expresa en una clínica específica y ustedes tienen que tratar de adivinar dónde está la lesión. Eso. ¿Les parece si volvemos a repasar un poco como la vía visual? Como para introducirnos de nuevo al tema de neuro de esta mesa. Ya. Entonces, primera neurona, ustedes me van a decir todo. Primera neurona, los receptores. ¿cuáles son? Con y abajo. Cono y bastón. Segunda neurona, la neurona bipolar. Tercera neurona, ganglionar, ya. Ahora, se supone que la neurona ganglionar, su axón va a formar entonces el Nervio óptico. nervio óptico, ya. Luego tenemos el quiasma óptico. ¿Qué se decusa en el quiasma óptico? Las fibras nasales. Retina nasal de ambos lados, que son los campos temporales. Luego el tracto óptico, ¿ya? El tracto óptico, entonces, ¿qué va a llevar? Va a llevar el temporal del mismo lado, o retina temporal ipsilateral, y la retina nasal contralateral, ¿ya? Luego se supone que la cuarta neurona se encuentra a nivel del... No, no es colículo. Cuerpo geniculado lateral, ¿ya? Y luego se forman las radiaciones talámicas, las cuales van a terminar a nivel del lóbulo occipital, específicamente del área 17, ¿ya? ¿Y eso?